Saludos y bienvenidos, comienza Mangas Verdes. Aquí estamos dispuestos a hablaros de todos los temas medioambientales que tenemos encima de la mesa. Son muchos los que hay y más que van a venir, porque el asunto relacionado con todo lo verde, pues como sabéis, está cada vez más en la agenda de políticos, de empresas, de instituciones, en todo el mundo. La llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana, además, va a poner de moda otra vez este asunto, aunque solamente sea por el debate que está generando ya, y eso que acaba de ser nombrado esta misma semana. En fin, vamos a hablar, como digo, de medio ambiente, de sostenibilidad y de todo lo que nos interesa en este programa Mangas Verdes, que está en marcha gracias a Signus, garantizando la recogida gratuita de los neumáticos usados en cualquier taller de España que lo solicite para reciclarlos como drenajes, mezclas bituminosas, pistas deportivas y muchos otros usos. Infórmate en signus.es, infórmate de todo lo ambiental aquí, Mangas Verdes, que hoy cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo, y en nombre de la redacción el saludo de Pedro Palomay. Bueno, en los últimos años y especialmente en estos últimos meses hemos estado muy preocupados por la sequía, pero con las últimas lluvias y sobre todo después del desastre provocado durante las inundaciones en España en general, en Valencia en particular, parece que lo del agua nos preocupa un poco menos y sin embargo es un asunto complicado, es un asunto vital, lo de vital es textual porque nuestra vida depende del líquido elemento y hay muchas cosas que gestionar, muchas cosas que arreglar en todo lo relacionado con el agua. No ya en el mundo, que nos pilla muy lejos, sino en España en general. Vamos a hablar hoy de esa gestión del agua, de los desafíos que tenemos por delante en 2025 a la hora de mejorarla y también de las oportunidades que se nos presentan. Lo vamos a hacer con Alberto Garrido, que es director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín y que, bueno, tiene precisamente una opinión experta al respecto. Alberto, saludos, bienvenido al programa. Hola, bueno, muy buenos días, muchas gracias. ¿Cuáles son esos principales desafíos que tenemos para este año 2025 en España en relación con este tema? Bueno, el primero ya lo has mencionado tú, siempre el problema de la sequía, porque aunque está lloviendo ahora mismo, pues por ejemplo en la provincia de Málaga pues hay una situación que es muy muy delicada y en otras zonas pues necesitamos que la lluvia rellene los embalses, o sea que ya veremos cómo se presenta la primavera y el verano. Y en segundo lugar, yo creo que el tema de la calidad del agua en los ecosistemas, la mejora de la calidad del estado ecológico de los ríos, pues es también un problema que no es de este año solo, sino de los siguientes también. Y ahí pues tenemos retos muy importantes porque sabemos que nuestros ríos pues tienen más carga de contaminantes de los que debiera y hay que seguir profundizando en la depuración de aguas residuales urbanas y aplicando pues todas las medidas. Así que yo pondría, como siempre, tanto en calidad como en cantidad, los retos siempre están encima. Hay un tema con el agua en este país, además, que es que tenemos tradición con los problemas de agua, que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo los distintos partidos políticos a lo largo de los años, no digo en esta legislatura, digo a lo largo de los años, de tantos años, que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en hacer un pacto del agua en condiciones que pueda pues acabar con muchos de esos problemas que a veces simplemente pues no simplemente sentarse, planificar y poner en marcha procesos es bastante desesperante. Yo no sé si la situación que tenemos política ahora mismo precisamente no apoya tampoco a que haya acuerdos entre los grandes partidos para conseguir ese pacto, ¿no? Yo coincido en esa valoración que haces. Realmente pues son décadas que llevamos con este asunto y no vemos de cerca un acuerdo, un gran pacto sobre el agua
que requiere una planificación de muy largo plazo. Por lo tanto, afecta a un gobierno, al siguiente, y lo lógico sería que si hay alternancia política, pues también hubiera continuidad en la política del agua. Efectivamente, pues lo hemos reclamado muchas organizaciones, en la Fundación Botín, las universidades, creo que se ha politizado tanto, se ha polarizado tanto el asunto del agua, pues que hace difícil que se pueda sustraer de ese debate diario y podamos pensar lo que va a ocurrir y está ocurriendo en la península con respecto al cambio climático, los grandes ríos, por supuesto los archipiélagos también tienen sus desafíos con el agua, pero quizás son más específicos, pero el clima está cambiando en la península, cada vez tiene menos agua, por lo tanto, pues se requeriría un pacto nacional, unas políticas que tuvieran continuidad en el tiempo, que fueran apoyados por los gobiernos de un signo u otro y también por los gobiernos de las comunidades autónomas. Nos vendría muy bien. Pese a todo, yo creo que quitando el Plan Hidrológico Nacional, que tiene que ver sobre todo con los trasvases, pues la política del agua sí tiene unos fundamentos, una línea de continuidad que por lo menos pues se mantiene y se puede llevar a cabo, ¿no? Por eso tenemos unos planes de cuenca que se aprobaron en el 23 para 7 años, en fin, tenemos cosas que sí continúan en el tiempo. O sea, que no soy del todo tan pesimista, si bien reafirmo esa mala situación con respecto al Pacto del Agua, que deberíamos tenerlo también. Las desaladoras son un elemento que se ha defendido, casi iba a decir por ciclos, ¿no? Porque ha habido épocas que se ha hablado mucho de ellas, luego las hemos olvidado, ahora parece que están otra vez ahí en el candelero, como decía el clásico. ¿Crees que puede ser la solución, sobre todo, pues por ejemplo, para sitios como el sureste de España o para Canarias? En Canarias, por supuesto, desde hace décadas, sin desaladoras, pues no habría agua para los vecinos y para los turistas. Y en el caso del sudeste, yo diría casi todo el Mediterráneo, pues las desaladoras es una solución que está funcionando bien. Evidentemente, pues hay muchas, hay de muy diverso tamaño, tienen un marco económico complicado, pero son las que permiten pues abastecer a muchas poblaciones importantes como Torrevieja, Benidorm, Alicante, Barcelona cuando la tenga la ampliación de la de Tordera. Es decir, que no podemos vivir sin las desaladoras. Es una solución clara, una tecnología madura, y en España pues tenemos empresas buenísimas que saben hacer y diseñar desaladoras. Por lo tanto, es una solución que tiene un coste razonable para lo que nos aportan. Ahora que hablas de costes, ¿cuánto dinero se necesitaría? ¿Se han hecho cálculos para saber cuánto dinero necesitamos realmente para arreglar el suministro de agua, no ya de Boca, sino para agricultura, para industria en general? Bueno, los planes de cuenca sí tienen un presupuesto, que son más de 20.000 millones de euros, que tienen muchas cosas. Para el regadío, pues a lo mejor hay 5 o 6.000 millones que tienen que ver con la mejora técnica, la modernización de regadíos. Luego están los planes de digitalización del sector del agua, pero yo creo que el grueso más importante ahora mismo se tiene que dedicar y se va a dedicar a la depuración de las aguas residuales urbanas, que ahí tenemos que hacer una revolución en grandes y pequeñas ciudades, porque necesitamos depurar mejor las aguas que devolvemos a las cuencas que han sido usadas en las ciudades, y ahí yo creo que hay más de 10.000 millones de euros para poder. O sea que yo creo que el sector del agua necesita un mínimo de 3, 4, 5.000 millones de euros al año para poder invertir en todo lo que se necesita. El tema de las depuradoras es importante porque es que además hay elementos ahora mismo que son difíciles de depurar, pues por ejemplo los restos de medicamentos y todo esto, ¿no? Hay depuradoras que no están preparados. Sí, efectivamente, y eso hay una directiva europea que se va a aprobar, que es la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas, donde el objetivo es precisamente eliminar esos contaminantes que son medicamentos, que también productos relacionados con los productos de consumo, como los plásticos, los nanomateriales. O sea, hay una cantidad de compuestos químicos que ya se conoce que acaban en los cuerpos de agua, y pues las depuradoras se tienen que transformar para poder prevenir
que esos compuestos químicos se devuelvan a las aguas, y eso va a ser un proceso que nos va a llevar al menos 2 décadas, ¿eh? Incluso algunos objetivos se plantean para 2040. Por tanto, es una necesidad de inversión enorme. Es como una nueva revolución en la depuración de aguas residuales. Alberto, un deseo para este 2025 en este tema. Pues el deseo es que tuviéramos un invierno y una primavera húmeda, que tuviéramos el verano bien despejado y las preocupaciones del agua despejadas, y así podemos concentrarnos también en otras cosas, porque si nos encontramos con sequía otra vez y tal, entonces se pone el foco en la escasez de agua y nos olvidamos otros objetivos que son también muy, muy importantes. Por tanto, mi deseo es que tengamos agua suficiente para todos los usos el próximo verano, este verano del 25, y así nos concentremos pues en las cosas. Y otro deseo, apuntando lo que decías antes, pues que haya más consenso político con el agua, y que el agua deje de ser pues un elemento de polarización política. Cuando incluso se permiten visiones que no son del todo coincidentes, tiene que haber unos consensos comunes que nos permitan planificar a largo plazo. Pues cruzamos los dedos, entonces, a ver si conseguimos hacer realidad de los deseos. Gracias, Alberto Garrido, director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, por habernos acompañado esta mañana en el programa. Muchas gracias, un placer. Mangas Verdes, vibra siempre en positivo. Y nos vamos al cine. Porque esta semana queremos hablaros de un festival que va a recorrer buena parte de España. Ya está haciéndolo, ha arrancado de hecho en Canarias y en breve llegará a la península. Es el European Outdoor Film Tour, cine de montaña y de aventuras, la naturaleza, y además vista desde un punto de vista, valga la redundancia, pues eso, aventurero y disfrutón. Vamos a hablar con José Moreno, es portavoz de Kinema Producciones, que organiza precisamente este festival y que se encuentra en estos momentos en Canarias con el comienzo del mismo. José, saludos, bienvenido al programa. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por tenerme en la antena, gracias. Bueno, es el 28 aniversario ya de este festival. Lleváis unos cuantos años dedicados a hablar del deporte al aire libre y sostenible. Correcto. Originalmente este festival internacional tiene sus orígenes en Alemania. Y efectivamente, como bien dices, tiene 28 años de historia, desde un principio enfocándolo con esos aspectos, como bien contabas, respetuosos con el medio ambiente, con la aventura, pero con respeto y con sosiego, ¿no? Pero también atendiendo a temas tan actuales ahora como son los derechos sociales, la igualdad de las mujeres, el tema de la inclusión justa, luchar contra la pobreza y, bueno, muchísimos temas que están recogidos en lo que ahora se llama Agenda 2030 y que los abordamos pues con el audiovisual, con el cine, contando historias de personas de carne y hueso. ¿Cuáles son las películas más interesantes? Bueno, todas las películas serán interesantes, pero ¿cuáles son las que a ti más te llaman la atención del programa que tenéis y que va a llegar a distintas ciudades españolas en las próximas semanas? Pues no sé qué decirte, porque es que las películas son como los colores. No hay un color más bonito que otro, depende cómo uno lo mire y cómo quiera mirarlo, ¿no? Sí. Pero es verdad que los cortos pues son historias de personas diferentes, atraviesan diferentes continentes y yo siempre digo que el espectador empatiza con alguna o con otra historia, depende de la mochila que uno lleve, ¿no? Y digo mochila parafraseando un poquito las experiencias que uno haya tenido, y cómo, ¿no?, esa historia le pueda llegar y se pueda sentir incluso reflejado, ¿no? Hay películas para todos los gustos. Tenemos una desde la imagen del cartel, en este caso es la americana Samantha Soriano, que tiene una historia bastante bonita porque ella de origen es filipina, antigua colonia española, y de hecho acaba de grabar un anuncio con LeBron James. Imagínate de la persona que estamos hablando a nivel de conocida en Estados Unidos, sí. Y que se cansa de la versión que sale de ella cuando compite en mountain bike, en descenso. No le gusta esa persona que ve en ella y decide emprender un viaje a Filipinas a buscar sus ancestros, a buscar de dónde vienen sus orígenes y porque realmente eso no lo sabe. Ha habido ahí como una huella que se ha borrado en su familia y quiere averiguarlo, ¿no? Luego tenemos por otro lado a dos londinenses que se van a Suecia a recorrer un río durante 6 años, durante un mes de vacaciones, siempre el mismo momento del año, y que va recorriendo por tramos nada más y nada menos que subidos a 3 pallets de madera
medianamente unidos por unas cuerdas y que, bueno, piensan que eso puede ser una aventura digna de elogio y allá se meten, ¿no? Luego tenemos una historia de escalada, de inclusión, en este caso que te lo comentaba al principio, sí, sobre un americano que no ve, tiene ceguera, es ciego, y que ha sido uno de los pocos que han llegado al Everest. Y bueno, nos habla de cómo él percibe, ya no la vista, pero sí otros sentidos que él tiene, y que, bueno, al final, cuando pensamos que una persona puede estar muy limitada por la vista, pues al final puede ir a la montaña y lo disfruta de otra manera, ¿no? Uh-huh. Otra de las historias que vamos a ver es, en este caso, la historia de una austríaca, Ana, que se dedica y muy exitosamente a bajar montañas en un patinete, en un longboard, que se llama, a altas velocidades. Y bueno, es una chica que normalmente ha tenido siempre problemas de temas sociales, porque ha sido muy tímida, pero a través del patinete ha podido, o del longboard en este caso, ha podido relacionarse mucho mejor con las personas, ¿no? Tenéis incluso un documental español, creo, por primera vez. Sí, correcto, iba ese. Sí. Keep It Burning, sigue con la llama, ¿no? Por traducirlo. Es la primera vez que tenemos un corto, es el corto de Edu y de Francisco Marín, unos catalanes de Lleida, que por primera vez un corto español está en esta entrega, estamos muy contentos, y que cuenta la historia nada más y nada menos de una familia que se va al Karakoram, a Pakistán, a revivir una famosa ruta en escalada, Eternal Flame, y que, bueno, nos cuenta cómo una historia de escalada se convierte en un reto, pero también en una historia maravillosa, familiar, al límite, ¿no? Y bueno, eso es más o menos un poco resumido lo que nos vamos a encontrar en esta edición, que se renueva cada año, y que, como bien decías, inauguramos este pasado domingo en Tenerife, este próximo domingo estamos en Gran Canaria, y luego vamos a pasar por Granada, Murcia, Valencia, Madrid, Bilbao, Santander, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, o sea, estamos en 15 ciudades diferentes. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿En cines tradicionales o organizáis cineforums concretamente en alguna institución? De momento hacemos muchísimas colaboraciones con diferentes entidades, federaciones de montaña locales, y diferentes organismos y universidades, pero ahora mismo los hacemos en Península en cines. Uh-huh. Estamos en diferentes cines porque sobre todo nos garantizan unas prestaciones a nivel de sonido y de pantalla que son maravillosas, son de última generación. Pero no, aquí en Canarias, por ejemplo, que es donde jugamos un poco en casa, porque somos una productora aquí en Producciones Canarias, lo hacemos en teatros con 600 butacas que siempre están vendidas y con una presentadora o un presentador, entonces tiene otro envoltorio, pero bueno, no deja de ser interesante igualmente. De todas maneras, vamos a ese formato, ¿no? Cada vez más nos están llamando de diferentes ciudades y de diferentes diputaciones, porque al final esto genera un interés, ¿no? en estas localidades a las que vamos, porque al final tiene un perfil de montañero y de aventurero que es muy interesante para cualquier localidad y que además, al ser estos documentales proyectados en versión original con subtítulos en castellano, pues es una oferta cultural muy interesante para los que nos visitan, pero que no hablan la lengua castellana. Ajá. Y es además una manera de disfrutar de la naturaleza y de acercarse al medio ambiente, como decía antes, disfrutona, que parece que es que siempre hay que estar con el tema trágico y dramático y tal. Y no. Exactamente, es un tema diferente, porque tenemos la excusa del deporte, tenemos la excusa de la aventura, de vivir experiencias nuevas para usar el audiovisual como instrumento divulgador y sensibilizador de que debemos cuidar el territorio. Creo que es lo último. Decía ahora Sebastián Álvaro, que lo conocerás, compañero tuyo, periodista de Al fino de lo imposible, un aventurero histórico en la historia de España, ¿no? Que se metió en millones de hogar durante 3 décadas. Lo tuvimos como invitado en Tenerife en el estreno nacional, y él lo comentaba, ¿no? Que decía que el territorio es lo último que nos queda, y tenemos que tener cierta sensibilidad en que cuando interactuamos lo hagamos con respeto, lo hagamos con comesura, con seguridad, y que debemos de preservarlo porque... es verdad que han llegado, creo que los datos se han dado recientemente de todos los turistas que llegan a España cada año, pero creo que debemos, y él también lo dice, controlar estos accesos y estas montañas y estos parajes naturales o reservas naturales, porque es lo último que nos queda. Y creo que en esa conservación va a ser el devenir del futuro del modelo de país que queramos aquí en España.
Esperemos que sea un país más medioambiental y que cuida más de la naturaleza y del territorio. José, gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Muchísimas gracias a vosotros por daros eco y un abrazo enorme. Mangas Verdes, mantén el optimismo. ¿Sabes que tienen en común un campo de césped artificial, una carretera, una suela de zapato y los suelos de seguridad de los parques infantiles? Que están hechos con neumáticos reciclados. Y detrás de la fabricación de esto está la labor de Signus. Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una oportunidad llena de vida a través del reciclado. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Mangas Verdes, pasión por el medio ambiente. Pues en la recta final del programa, una duda existencial. ¿Puede ser querida la basura? Pues puede. Ya dicen que siempre hay una zapatilla rota para un pie cansado. No, pero ahora en serio. Aquí tenemos una iniciativa que se llama precisamente Querida Basura y que se trata de una agencia de comunicación especializada en transformar la percepción social de los residuos. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Pues eso es lo que queremos saber, porque para eso tenemos con nosotros a su fundadora, Víctor González, que tiene su experiencia trabajando en plantas de reciclaje y sabe de lo que habla. Víctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, encantado, un placer de saludar. ¿De qué se trata esto de querida basura? Porque claro, decimos querido algo y lo último que nos imaginamos es el amor por la basura, pero la pobre también tiene derechos. Pues sí, ¿no? Esto es un proyecto que surge realmente de cómo se percibe el hecho de los residuos, la basura en los ciudadanos, que actualmente es un gran problema, pero cuando consumimos y lo desechamos en el contenedor ya no sabemos qué pasa después, ¿no? Y realmente pues estamos en números escandalosos que de media, el ciudadano español de media está generando alrededor de un kilo y medio de basura al día, y todo esto ¿a dónde va a parar, no? Entonces de todos estos datos surge Querida Basura, el hecho de querer a la basura pues para darle una percepción diferente y distinta, ¿no? Lo que hay hoy en día. ¿Qué tipo de basura hacemos? Porque claro, 1,5 kilos de basura, yo digo, restos alimenticios, ¿y qué más? Pues un poco de todo, ¿no? Cuando vamos a comprar al supermercado, todo aquello que consumimos, desde envases, cartón, todo el resto, los restos que van habiendo orgánicos de las comidas que realizamos, todo aquello que surge dentro de las casas, desde el textil también, que es un gran problema hoy en día, que se está encontrando y hoy en día pues ya en Europa se han establecido nuevas normativas que están impidiendo que el residuo salga del continente, y a ver qué va a suceder con todo esto ahora, ¿no? ¿El reciclaje no basta, entonces? Bueno, todo es reciclable siempre y cuando se tenga en consideración desde un inicio. Yo siempre, cuando estuve trabajando en una planta de reciclaje que creé en su momento de residuos electrónicos, juntamente a mi familia, siempre lo decía, siempre invitaba a los productores, a los fabricantes de lo que nosotros llamamos residuos. En su momento era un producto, y les decía, oye, tenéis que entender de hacer estos productos que sean lo más reciclables posibles, porque al final de todo, al final de su vida útil, acaban en una planta de reciclaje, y si esa planta de reciclaje le ponemos facilidades para reciclarlo, pues realmente podremos llevar a cabo esta economía circular que tanto hablamos, ¿no? Bueno, en el caso de los residuos electrónicos hay muchas cosas para recuperar, incluso metales preciosos, ¿no? En la fabricación de teléfonos móviles, pues tenemos, por ejemplo, oro y plata y otros elementos que se pueden recuperar también. Ahora está trabajándose bastante con esto. Sí, es lo que se llama la minería urbana, ¿no? Pero sí. Siempre he sido un poco... Yo siempre me ha gustado ir un poco más allá, ¿no? Porque siempre los ciudadanos se quedan con el mensaje de... A mí siempre me decían, ¿no? Que el móvil lleva oro. Sí, pero aparte de oro, que es ridícula el porcentaje de oro que lleva, ¿no? Lleva otros materiales que son peligrosos, que son contaminantes. Entonces, no nos hemos de quedar solamente en el mensaje de esto lleva oro, sino todo el resto de qué sucede y cómo se debe tratar todo esto, ¿no? Que realmente pues hay mucha problemática, por ejemplo, ahora con las baterías de litio,
qué sucede, lo inflamables que son, hacia dónde se reciclan, cómo se reciclan. Entonces, está muy bien que se tenga, que haya constancia de que se están fabricando pues productos más sostenibles con el medio ambiente, pero después, ¿qué sucede con estas baterías de litio? Pues no se ha tenido en cuenta a la hora de fabricar, y ahí es un poco, ¿no?, lo que os comento, de tener en cuenta desde el fabricante, el productor, de qué va a suceder al final de la vida útil, y desde mi punto de vista se le debería exigir un proceso, un planteamiento de reciclaje de ese producto, ¿no? Como os decía, las baterías de litio ahora mismo está siendo una gran problemática. Y actualmente en España no hay solución para reciclar esto, o si la hay, pues bueno, se está probando. Hay muchas pruebas piloto, pero no hay esa solución, ¿no? Y el residuo ya está en la calle. Entonces, ¿qué sucede con esto ahora? Y aquí vienen ahora pues las soluciones que se tienen que crear. Sí, es trabajar mucho con el ecodiseño también en este caso. ¿Qué hacéis vosotros exactamente en Querida Basura? ¿Cómo trabajáis para enfrentar este problema? Bueno, esto viene dado de como os comentaba, ¿no? Yo estuve trabajando en una planta de reciclaje, ahí me di cuenta de que se está haciendo mucho trabajo en toda la parte del reciclaje, de cuando el contenedor se recoge, el contenedor amarillo o el contenedor que sea de la calle o de los puntos de las empresas, y todo lo que sucede después. Entonces ahí me di cuenta de que había un vacío existencial, que hace 20 años la basura pues era concebida como, bueno, todos llamamos el chatarrero, el basurero, etcétera, no estaba bien visto, pero es que realmente hoy en día es un gran problema. Y por qué existe esta gran confusión, ¿no?, de qué se tiene que hacer con el residuo y qué pasa después con el residuo. Entonces de aquí nace Querida Basura. Yo estuve un año recorriendo Latinoamérica, trabajando en varios proyectos con gobiernos y empresas por allá, durante el 2023-2024, y ahí me di cuenta, ¿no?, también de la gran problemática que tienen los gobiernos en Latinoamérica. Aquí en Europa se ha avanzado mucho, pero sigue habiendo problemática, y que realmente es un problema a nivel global, porque ahí me di cuenta de que mucha basura se está enterrando debajo de la tierra, y esto cómo nos va a afectar, ¿no? Y de aquí, de todo esto, nace Querida Basura, en conjunto con Alberto Fernández, que es el fundador de Normal, de una agencia de comunicación también enfocada en hacer las comunicaciones y la publicidad más sostenible. Es una persona que realmente se lo cree, y de aquí nos juntamos para crear una agencia de comunicación especializada en la reciclabilidad, en el reciclaje, en los residuos. Nosotros nos enfocamos mucho en tres vertientes, ¿no? Por un lado, toda la parte de la administración pública, que destina muchos recursos económicos a hacer campañas de comunicación, divulgación para los ciudadanos, de cómo se tiene que recoger, por qué se tiene que reciclar, perdón. Y nosotros vamos enfocados también a eso, a darle este plus de entender de lo que se trata el reciclaje, y ya que actualmente pues no hay agencias especializadas en esto. Entonces aquí esta unión, ¿no?, del conocimiento del reciclaje real con el conocimiento de la comunicación, uniendo para fortalecer todo esto. Luego hay la parte de los scraps, de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, donde ellos tienen la obligación de cumplir los objetivos que marca la Unión Europea, que le marca España, y España marca los scraps. Entonces ellos tienen el objetivo de cumplir lo que se le marca a las propias empresas productoras que están adheridas, y ellos también destinan grandes recursos a hacer campañas de divulgación, porque si no hacemos que el consumidor recicle, difícilmente se cumplan estos objetivos, ¿no? Y por último, pues la parte de empresas. Actualmente hay muchas empresas que están realizando esfuerzos significativos en hacer que sus productos sean más reciclables, que sean más sostenibles, que cumplan ciertos criterios en toda la cadena de valor, pero no lo están sabiendo comunicar, y esto hace que pierdan un potencial de sus clientes, ¿no? Y aquí también pues ayudarles a comunicar desde un conocimiento cierto y sabiendo lo que se quiere comunicar. También es un dato importante, ¿no?, el hecho de que se ha estudiado que un 83% de los consumidores prefieren consumir marcas comprometidas con la sostenibilidad. Entonces, todo esto va avanzando, es algo necesario y obligatorio ya para que realmente pues funcione y tengamos un futuro saludable, pero si no concienciamos a la gente y no movilizamos a que las personas
realmente lo hagan porque lo sienten y no por obligación, que ahí está, son dos vertientes, ¿no? Pero hemos de lograr que la gente lo haga porque realmente pues se quiere sumar al caso. Pues ahí queda, es la propuesta de Querida Basura. Víctor, gracias por habernos acompañado también y habernoslo contado en el programa. Muchas gracias a vosotros. Pues hoy cerramos el programa en Cantabria, concretamente en Santoña. Santoña, que es el paraíso de las anchoas, pero es mucho más que eso. Para empezar, es otra localidad española antiquísima, porque, claro, uno oye hablar de Santoña y se imagina que es que allí vivía una santa famosa. Pues no, allí habitaba una tribu celta, los santones o sántonos. Vivían más en la zona del monte. A partir de la aparición de los invasores romanos, pues se fue desarrollando más la del puerto. Aunque el lugar estaba ya habitado desde mucho antes, desde el Paleolítico Superior al menos, hace decenas de miles de años. Entre los atractivos naturales en Santoña tenemos la playa de Berria, pero también las marismas locales en la zona donde el río Asón desemboca en el Cantábrico, un área de gran valor ecológico como reserva natural y zona protegida. Y no nos olvidamos que en Santoña se construyó la nao Santa María, la nave capitana de Colón rumbo a América, y que además en esta localidad nació nada menos que Juan de la Cosa, el cartógrafo del descubrimiento, que la acompañó junto con varios marineros también de la zona. Bueno, Santoña tiene historia para aburrir, como tantas poblaciones españolas, tiene mucho que contar, y entre su patrimonio hay que ver, por ejemplo, la iglesia de Santa María del Puerto, que se remonta al siglo XIII, el Palacio de Chiloeches del siglo XVIII o los fuertes de San Martín y San Carlos, entre otros lugares de interés. Por supuesto, no te vayas de Santoña sin degustar sus anchoas, pero también sus rabas, su cocido montañés, su marmita de bonito o sorropotún, sus almejas a la marinera o sus quesos de nata. Bueno, por citar algo, porque podríamos hablar de 1000 y un productos más y me está entrando hambre ya. Mangas Verdes en marcha gracias a Signus, referente en el modelo de la economía circular y trabajando por un entorno sostenible para garantizar el tratamiento adecuado a los neumáticos fuera de uso. Infórmate en signus.es. Hoy hemos contado con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os saludó Pedro Palomay. Hasta la semana que viene.